La red de los CEGEPs de Quebec representa a más de 175,000 estudiantes. 48 CEGEPs en todas las regiones de la provincia de Quebec, 43 francófonos y 5 anglófonos. 5 escuelas nacionales, aerotécnica, aeronáutica, pesca y acuicultura, marítima, muebles y ebenistería. Los CEGEPs tienen estudios superiores técnicos y preuniversitarios. Constituyen el primer nivel de educación superior en Quebec. Los estudios del CEGEP culminan con un diploma estatal de nivel superior comúnmente llamado Diploma de Estudios Colegiales, el DEC. En los CEGEPs también hay formación continua que suele culminar con un certificado de estudios colegiales, AEC por sus siglas en francés. I think a very unique characteristic of CEGEP is that it combines very well, first of all, the key element of transition between secondary education and university education. And secondly, that it has a very good component of education that is devoted to job, dedicated to job and to the real life. Los CEGEPs ofrecen más de 130 programas de formación técnica en diferentes sectores, como gestión, salud, social, ingeniería, agroalimentario, artes, y ofrecen diferentes formaciones específicas como turismo, informática, logística del transporte, dietética, enfermería, mecánica, saneamiento del agua, técnicas forestales y técnicas mineras. Los CEGEPs también ofrecen 9 programas preuniversitarios. Estos programas son Ciencias Naturales, Ciencias Humanas, Ciencias, Letras y Artes, Ciencias Informáticas y Matemáticas, Historia y Civilización, Artes Visuales, Música, Danza, Artes, Letras y Comunicación. Los CEGEPs también tienen formaciones destinadas a adultos, lo que se llama formación continua. Los programas de formación continua para adultos permiten adquirir una capacitación técnica de corta duración elaborada en colaboración con el mercado laboral. Finalmente, los CEGEPs exportan su experiencia y conocimiento a otros países donde se les solicita su pericia para proyectos de desarrollo diversos. Au Sénégal, on est en train de monter l'Institut supérieur d'enseignement professionnel sous forme de réseau. Et la Fédération des CEGEP a été choisie sur la base d'une compétition internationale financée par la Banque mondiale, sur la base donc de l'expérience québécoise en matière de formation professionnelle de courte durée. Alors nous avons démarré nos formations dans 7 types de métiers. L'exploitation agricole, le multimédia, le système et réseau informatique, le tourisme et loisirs et les métiers qui tournent autour du ferroviaire. Et donc ce sont ces 7 métiers de base, de départ, qui sont le socle du premier ISEP qu'on est en train de mettre en place et à partir duquel on est en coopération avec un certain nombre de CEGEP à travers la fédération. L'expérience québécoise va nous permettre de faire un bond qualitatif en termes de mise en place de curricula de formation. Nous allons améliorer tout ce qui est adéquation, formation, emploi, à travers la méthode ici, qui est l'approche par les compétences. On est convaincu que ça va permettre à nos diplômés d'avoir un plus grand champ de perspectives au niveau employabilité tout de suite après leur formation. La red de los CEGEPs de Quebec cuenta también con una presencia activa a nivel internacional. Más de 2,500 estudiantes internacionales se encuentran en todas las regiones de Québec y estudian o realizan prácticas en diferentes empresas. Tous ces étudiants étrangers qui viennent ici sont d'abord une ressource pour nous, mais en plus, ça nous apporte une richesse absolument extraordinaire de partage avec tous les gens qui viennent ici. Et c'est une institution qui s'est justement adaptée à la modernité au fur et à mesure que les années passaient. C'est ça sa richesse aussi, sans parler bien sûr de sa performance, parce que les collèges offrent une qualité d'enseignement exceptionnelle. Actualmente, más de 4,500 estudiantes realizan una estadía de movilidad internacional en el extranjero.
Más de 700 convenios institucionales que facilitan la movilidad internacional han sido firmados principalmente con países de Europa, de América Latina y de África. Las universidades tecnológicas de México ofrecemos una formación profesional similar a lo de los CEGEP. Por eso nos interesa fortalecer la vinculación con los colegios. Los estudiantes mexicanos que han tenido la oportunidad de venir a estudiar a los colegios llevan 3 experiencias muy gratificantes para todos ellos. Uno es el fortalecimiento del idioma, la confianza que se le da al estudiante en su formación técnica y la capacitación en equipamiento, en el manejo de equipamiento de vanguardia. Más de 350 proyectos de cooperación internacional han sido realizados por los CEGEPs desde el año 2000. La red de los CEGEPs de Quebec representa también 48 centros de transferencia tecnológica llamados CCTT. Los CCTT son centros de investigación de los CEGEPs de Quebec. Apoyan a las empresas y organismos ejerciendo actividades de investigación aplicada, de ayuda tecnológica, de transferencia tecnológica, de información y capacitación. Desempeñan un rol activo en todos los sectores industriales. Al igual que los CEGEPs, están presentes en todas las regiones de la provincia de Quebec. Los CEGEPs ofrecen muchas ventajas. Un aprendizaje que une el dinamismo norteamericano con la cultura quebequense. Varios establecimientos disponen de residencias para estudiantes, programas en francés e inglés, instalaciones de punta en todos los ámbitos, una pedagogía orientada a la participación de los estudiantes, programas de estudio en los que se privilegia el enfoque por competencias. La cantidad de estudiantes por curso permite un seguimiento personalizado. Servicios que facilitan la integración de los estudiantes, la acogida y la información, la orientación, el apoyo psicológico y la ayuda en el aprendizaje. Los CEGEPs ponen a disposición de los estudiantes, pero también de su comunidad, infraestructuras deportivas, culturales y colectivas excepcionales que facilitan el contacto entre los estudiantes. Alors en fait, on y voit plusieurs avantages. D'abord, nous avons été séduits par l'excellence pédagogique des CEGEP. Et puis, ça permet à nos jeunes de connaître autre chose tout en restant dans un environnement francophone. Alors, très clairement, il y a d'abord une satisfaction de ceux qui ont réussi et qui rentrent, qui sont très satisfaits en général de leur séjour et du fait d'être diplômés. Et puis, effectivement, les entreprises de la Nouvelle-Calédonie nous ont jusqu'à présent fait des retours extrêmement positifs sur la capacité d'intégration de ces personnes diplômées des CEGEP dans les entreprises en Nouvelle-Calédonie. The CEGEP model is a very interesting one to better know about it and of course to spread the word about it. If that is properly connected on the international scene, I think it is a great opportunity for CEGEPs. Longue vie au cégep de classe mondiale. 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 Una larga vida a CEGEPs de clase mundial.